Estamos con el fiscal general adjunto José Gómez Demes, que ha tenido la amabilidad de venir con nosotros. Gracias, José. Muchísimas gracias. Muy amable. Por venir. Espera, que cuidar la justicia. No, ¿qué vas a hacer, Nacho? Por Pensé favor. que lo ibas a espolvorear con... No, ¿cómo lo voy a espolvorear con algo? Con el tema, mira, con esta precaución y todo, ¿cómo están haciendo ustedes para laburar? Porque esto es un tema. La verdad, bueno, para nosotros fue un gran desafío. Sí. El Ministerio Público Fiscal, en ese sentido, nosotros hemos tenido la capacidad de poder hacer un rediseño organizacional absolutamente de casi todo el Ministerio para poder atender, primero, el servicio normal, que es todos los temas vinculados a la seguridad ciudadana, claro. Este servicio que es fundamental y elemental claro. para la ciudadanía, y después atender la emergencia sanitaria, pero también cuidar de nuestra propia gente. Claro, que esto es un tema también, porque también, tenés sí. que cuidar también de tu gente, de tus profesionales, Así es. que están todo el tiempo. ¿Cuántas fiscalías han puesto por el tema pandemia? Mira, a ver, nosotros el año pasado, y en eso hemos tenido una ayuda, digamos, porque sale una ley en donde creamos una figura nueva que se llaman unidades fiscales. Ya no son más fiscalías, un fiscal con tantos funcionarios y tantos empleados. Acá es una unidad compuesta por varios fiscales que, de acuerdo a lo que nosotros vayamos diseñando como políticas de gobierno y de persecución penal, es decir, nosotros queremos enfocar la energía en esto. Entonces, desde la Fiscalía General diseñamos este trabajo, esta organización y las funciones y hacia dónde queremos enfocar cuestiones que consideramos institucionalmente relevantes. Entonces, esta figura de unidad fiscal, que ya la habíamos implementado a fin de año con lo que era violencia de género y violencia familiar, y veníamos avanzando en esto, trabajando muy bien con el Polo de la Mujer, con el Ministerio de la Mujer, etc. Utilizamos esta figura para crear 3 unidades fiscales más. Una unidad fiscal de emergencia sanitaria, la cual trabaja sobre todo el quebrantamiento del aislamiento, pero dejando en claro lo siguiente: nosotros, como digamos, somos auxiliares de las autoridades sanitarias. Nosotros no somos los que disponemos, esto sí se puede, esto no se puede. Los protocolos vienen desde el DNU a nivel del Poder Ejecutivo, diciendo qué se puede, se reglamentan a nivel local a través del COE, y nosotros lo único que brindamos es la fuerza de ley. Digamos, claro. La persona que quebranta las disposiciones dictadas por la autoridad sanitaria incurre por lo general en lo que es el quebrantamiento del aislamiento, este delito contra la salud pública, o en su caso en desobediencia a la autoridad, que es hacia la decisión de la autoridad sanitaria en esta época de emergencia sanitaria. Y en ese sentido trabajamos nosotros, no es que nosotros determinamos qué casos, los determina el COE, cómo debe comportarse la sociedad, y nosotros ayudamos junto con las fuerzas de seguridad, estamos hablando de la Policía de la Provincia de Córdoba y también la FPA, la Fuerza Policial Antinarcótico, que hemos dispuesto que gran parte de sus agentes también colaboren con nosotros en ese sentido. Trabajamos fuertemente en lo que es el cuidado de la sociedad en este tema de la salud pública. La policía todos los días nos da un número que dicen personas detenidas por violación al decreto presidencial. Y acá yo estoy viendo el informe de gestión de ustedes de la emergencia sanitaria COVID, dice que entre 250 y 300 procedimientos diarios por infracción. Sí. ¿Son 300 causas por día que se abren en contra de la gente que se detiene? Ese es el promedio que estamos teniendo. Ese es el promedio que estamos teniendo. No hay una variación, algunos me preguntan, ¿hay variación? No ha habido variación, siempre ha habido, porque en realidad uno, digamos, las situaciones se van modificando. Al principio, ustedes se deben acordar bien, al principio era el que venía del extranjero y salía de su casa. Esa era la denuncia. Cuando no había coronavirus todavía en la Argentina. Nosotros abrimos un 0800, también hay una denuncia web para que la gente pueda denunciar a distancia, no tener que hacerlo presencialmente, lo hicimos en forma inmediata. El primer día que se nos colapsaron las líneas recibimos 11.500 llamados. A partir de ahí empezó este trabajo dinámico y progresivo nuestro, en donde empezamos a tomar mediciones, ampliamos el call center porque las líneas se nos saturaban, pusimos la denuncia web,
Hoy lo estamos haciendo, pero el call center trabaja desde su casa. Ya los chicos no hacen falta que vayan a trabajar físicamente, reciben todos estos temas y directamente se dispara un correo electrónico que lo recibe el equipo del Ministerio Público Fiscal. Y ahí aclaro otra cosa más. Los que están trabajando hoy en día, salvo en algunas unidades judiciales donde hay empleados, son todos funcionarios judiciales. Son todos funcionarios judiciales del Ministerio Público Fiscal. O sea, hablemos de prosecretarios, secretarios, ayudantes fiscales y fiscales, los que están hoy todos los días trabajando para que esto se haga posible. No solo en el tema de la emergencia sanitaria, sino también en el otro tema. Claro, porque el mundo siguió. El mundo sigue, los delitos siguen, yo lo escuchaba recién, el tema de los robos. Sí. A ver, los robos al principio disminuyeron muchísimo, cayeron casi un 80%, hoy aumentó, no tengo la medición exacta, pero sin duda no es el 20% que era al comienzo. Esto se ha ido incrementando porque el movimiento, como bien decías vos, se fue incrementando el movimiento en la calle. Entonces, los delitos con la propiedad también han subido un poco desde aquel primer momento. Nosotros en esta unidad fiscal que concentra todos los procedimientos con detenido, con aprehendido en la ciudad de Córdoba, incluimos también La Calera y Villa Allende, llevamos en el primer mes, el corte del primer mes, 755 procedimientos, 900 detenidos. Ahora, ¿y qué pasa con... Uno sale a robar, lo detienen, el delito es el robo, la amenaza, el uso del arma y violar la cuarentena? Claro. Sin duda, siempre está la cuarentena, digamos, salvo que sea un delito informático o algún tipo de delito que no le haga falta, algún cibercrimen, pero el delito que se comete en la calle, siempre va a haber quebrantamiento. Porque es lo que porque es la primera ley que se infringe, digamos, el primer decreto. Ani. Pensaba en el funcionamiento de la justicia antes de todo esto, que es lo que de a poquito, cuando se recobre la normalidad, va a volver a ser, todo lo como venía siendo. Hemos tenido acá todas las voces, hemos tenido a Claudia Martínez, ministra de la Mujer, hemos tenido abogados de familia, hemos tenido un montón de referentes de situaciones que responden a las premisas que uno necesita que tenga la justicia, que sea certera, que sea rápida, para que uno, como dice siempre, sea realmente justa. Y hay una situación tanto en la violencia de mujer, como usted, la violencia de género, hacia la mujer, como vos recién decías, este trabajo en conjunto con el Polo, y tribunales de familia, que tiene que ver con una situación acuciante, las denuncias falsas. Que sabrá, lamentablemente, quien va y la presenta, sabrá el magistrado que asiste a esa víctima, por qué la presentan, cuál es el objetivo, pero es algo que sucede. Sí. ¿Cómo puede trabajar la justicia o cómo venían trabajando para que eso deje de ocurrir? Que lo único que hace es llenarles a ustedes los escritores de papeles y alejar a la justicia de la que realmente es víctima y los necesita ahí. Sí, y ralentizar las decisiones también. Sí, sí, bueno, hasta esto nos planteaban sobre el tema de la emergencia sanitaria también las denuncias falsas. Me decían, ¿por qué no podían ser anónimas? Me preguntaba el otro día un colega de ustedes. Y yo le decía, no pueden ser anónimas, pueden ser confidenciales, pero nunca anónimas, justamente por este tema. Sin duda que en este caso, tanto el Ministerio Público como los jueces en su momento, pero por iniciativa del Ministerio Público, que es quien corresponde, al detectarse una denuncia falsa, y tiene que denunciarse justamente por falsedad en la denuncia. Y esto tiene que investigarse e irse a fondo. Digamos, no se lo puede no se puede utilizar hoy este tema de la perspectiva de género, ¿tá?, como un elemento de lucha interna familiar en donde no exista la violencia de género. Digamos, sin duda que en esto no se puede caer en estas cuestiones, pero también es muy difícil llevar a comprobar este tipo de situaciones, porque también existen muchos casos en donde la denuncia puede ser real, pero de ahí no significa que pueda ser probada. Entonces, ese gris permite ambas cosas, digamos, que la denuncia realmente sea verdadera, pero no se puede ser probado, que la denuncia falsa tampoco tenga el peso de falsedad. Tal cual. Entonces, por ahí, a ver, es una tarea sumamente difícil. Muy compleja. Y aparte, estamos hablando de todas cuestiones, por lo general, que suceden dentro del seno intrafamiliar, dentro de este con fuero pocos íntimo, testigos, en donde
cuesta mucho ingresar en esos fueros, en las conductas. Y sobre todo también llegar a las pruebas, ¿no? ¿Vale? ¿Un dolor de cabeza les dio con la gente en general cuando empezaron a incautar autos? Porque decía, ¿por qué me sacan el auto? ¿Por qué me tienen que sacar el auto por haber salido a la calle? Y ya van como 3.000 autos incautados. Sí, a ver, esto es algo que se ha llevado a nivel nacional, ¿eh? Esto no solo sucede en Córdoba, sino a nivel país. Sí. Digamos, a ver, el derecho penal establece algo que es sumamente claro. Aquel que usa un instrumento para cometer un delito, ese bien tiene que ser retirado. El que asalta sería el arma y el que sale a la calle sería el auto. O si yo salgo a robar en un auto, también es exactamente lo mismo. El auto también es secuestrado. Después, ya si eso termina en manos de la justicia, la titularidad del auto, o es devuelto, es un análisis que el fiscal lo tiene que llevar a cada caso. Esto es una cuestión que habría que analizarlo. Hay situaciones grises, acá no hay blancos o negros, por ahí hay gente que sale con una autorización, pero la autorización es para una cosa y lo encuentran. A ver, hay muchas situaciones que es muy difícil definirlas. Y que son analizables en todos los casos. Son más de 20.000 detenidos, son 20.000 situaciones distintas. Así es. Entonces hay muchos casos en donde se han devuelto los autos y hay otros casos en donde no se han devuelto. Eso te tengo por preguntar. ¿Se devuelven? ¿Pasa la cuarentena y vemos o se va devolviendo? Y vuelvo a decir, depende del caso. Hay casos en donde es atendible la devolución y hay casos en donde no. A ver, por ejemplo, el otro día se dictó la prisión preventiva de una persona que ya había quebrado por tercera vez la cuarentena. No recuerdo si eso fue en su automóvil o no, pero si fue en su automóvil, lo lamento. En este caso no podría ser devuelto de ninguna forma. Deben recibir de todo tipo, ¿no? Hasta algunas cosas exóticas e insólitas. No, bueno, al principio nos pasaba, y más al principio había cuestiones, por ejemplo, de supermercados que están en propiedad de extranjeros y simplemente nos venían a denunciar porque estaba abierto ese supermercado. Sí, claro. Están abiertos los chinos. ¿Por qué son chinos? No, ¿Es que no labura? Y así bueno. Nosotros tuvimos una carga de trabajo de depuración, porque también está todo esto, por eso también utilizamos el call center y buscamos toda una serie de logística para poder llevar adelante esta gran tarea. Porque hay que calificar qué era lo que realmente era procedente, ¿qué y qué no, separar la paja del trigo. ¿No? ¿Se está investigando el tema de la agresión a los médicos y al personal de salud? A ver, todo aquello, yo no conozco hoy precisamente si en Córdoba ha habido algún tipo de este tipo de hechos. Sí he escuchado en La Rioja el otro día, etcétera. Pero cualquier tipo de agresión a cualquier persona que esté prestando un servicio público o en general a cualquier ciudadano tiene que ser investigado. Claro. Pensando en lo positivo que nos puede dejar la cuarentena, en esta logística que vos detallas, ¿qué descubriste como para decir, mira, esto es una muy buena herramienta que vamos a poder aplicar aún cuando todo esto pase? Bueno, nosotros, por ejemplo, hay cuestiones que sin duda, primero estamos sumamente orgullosos de que en menos de 40 días hemos podido reconfigurar todo un ministerio público. Segundo, que después de esos 30 días hemos podido mostrar un informe de gestión diciendo esto es lo que hizo el Ministerio Público Fiscal al día de hoy. Acá están los números, estos son los actos de gobierno, están a disposición del ciudadano y nos pueden controlar. Y tercero, que pudimos hacernos cargo, centralizar y dotar al Ministerio Público de una inteligencia organizacional que antes no tenía. Digamos, yo hoy puedo venir a hablar, concentrar absolutamente todos los números, tenemos políticas focalizadas y estamos preparados para abordar este tipo de desafíos, mostrando del Poder Judicial un dinamismo y principalmente en esto hablo del Ministerio Público Fiscal en particular, mostrar un dinamismo que antes no existía. Y ese dinamismo, esto de acomodarnos rápidamente a una realidad y poder dar respuestas, guarda con sus errores, pero con un sistema dinámico y de gestión y de control de gestión que se va perfeccionando y se va reajustando, para nosotros ha sido una gran experiencia y un desafío que hemos podido cumplir, abordar. La última que le hago. ¿Qué va a pasar con la gente a la cual se le inició este sumario, esta investigación por haber violado la cuarentena? Estas 20.000 personas.
termina, me imagino que ya todos han sido liberados, digamos, no es que están llenas las cárceles, como si no se los retiene y después se los libera. Sí. Pero ¿qué va a pasar con esa gente después? A ver, ya existe una imputación en su cargo. Este es un tema, nosotros todavía no hemos puesto a resolver esta cuestión, porque la verdad no sabemos cómo va a seguir esto, ni sabemos la cantidad de casos que vamos a llegar a tener. Digamos, hoy estamos actuando sobre las situaciones más complicadas, estamos participando también en el COE, viendo los protocolos en la zona blanca. Creo que tenemos que dar cierta prioridad a los objetivos a cumplir. Es como expresé al comienzo, nosotros somos un auxiliares de la autoridad sanitaria. El fin de nosotros es el orden, es el interés social, y eso es lo que estamos tratando de resguardar. Pensando en una cuestión de resolución, todas personas imputadas, después vendrá un juez y se fijará qué gravedad tuvo en esa imputación y en ese delito. Sin duda, que cometió. aparte de una cosa, el que cometió un hecho, otros dos hechos. Claro, el tercer hecho que yo decía, que donde, bueno, hay otro en donde se elevó la causa a juicio, hay casos que ya se están trabajando, claro. Y en esto vamos a tener que hacer un abordaje para ver sobre cuáles casos realmente vamos a seguir trabajándolos y vamos a llegar, obviamente, a lo que también la sociedad en esto requiera, ¿no? Porque esto, sí, claro. Ese es nuestro deber, es velar por el interés general y el interés social.